Avance Universitario, el podcast de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es la voz de la comunidad universitaria. Los conocimientos, la opinión y la información están al aire a través de Avance Universitario. Perspectivas contemporáneas, analizando y reflexionando sobre los problemas de la sociedad actual. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Perspectivas Contemporáneas. Hoy vamos a hablar de una institución que suele estar en el centro de la crítica pública, el Congreso. Y más específicamente del Congreso de Zacatecas, cuya legitimidad ha sido cuestionada en distintos momentos. Soy Alex Gutiérrez y continuamos con el doctor Jacobo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Jacobo, docente del programa de doctorado en estudios contemporáneos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y hoy vamos a platicar con un egresado de nuestra primera generación, que él es Miguel Ovalle y que ha trabajado el tema justo de la legislatura, su legitimidad, la legislatura local, la legislatura zacatecana, pero que a final de cuentas conecta con todo el trabajo legislativo que se ha hecho en el país desde una perspectiva de larga duración, pero que lo va a centrar a finales del siglo pasado, del siglo XX. Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Y ojalá nos platiques de manera breve y panorámica de qué se trató tu tema, de qué se trató tu tesis. ¿Qué tal? Muchas gracias a ambos por la invitación. Y sí, la idea es estudiar al Congreso Zacatecano, para empezar porque ahí he estado laborando por prácticamente 14 años y me he dado cuenta que la institución, como ustedes bien mencionaban, ha sido regularmente una institución pública que ha estado en el centro regularmente del escándalo político, y creo que se ha dejado un poco de lado el analizar a profundidad cuál ha sido la función real que se desempeña en el Congreso de Zacatecas. Platicando con algunas personas, suelen decir, o es común que piensen que ese edificio que actualmente aún se ubica en el centro de la ciudad de Zacatecas es una iglesia. Entonces llegan a pensar que es una iglesia, y si profundizas un poco más también en preguntarle a la gente cuál es la función del Congreso del Estado de Zacatecas, es común pues que no se conozca a cabalidad o a profundidad cuál es la función que se desempeña en el Poder Legislativo del Estado. Por ello a mí me pareció interesante estudiar qué es lo que sucede con una institución que regularmente es atacada, vilipendiada, o que dentro del entorno mediático es retratada con una perspectiva negativa. ¿Por qué se visualiza así? Yo menciono en la tesis que el Congreso enfrenta una situación complicada en cuanto a su legitimidad social, no así en el tema evidentemente legal o jurídico, porque al final de cuentas el poder sigue firme cumpliendo con su función. Sin embargo, en ese respaldo ciudadano, como se define pues ese tema de la legitimidad social por Bobbio, él nos dice: esa legitimidad social se da cuando hay un respaldo ciudadano sin la necesidad de que el Estado incurra en la coerción, en la fuerza, y haciendo o recurriendo a temas de estadística, podemos observar que regularmente el Congreso es retratado de una manera negativa también por la ciudadanía. Nos dan siempre adjetivos negativos cuando hablamos del Congreso de Zacatecas. Y también importante mencionar que era necesario voltear a ver cuál es la función que realizan los congresos locales, porque regularmente recurriendo pues a los archivos, a la historia, a los documentos que se han publicado acerca de los congresos, solían centrarse mayoritariamente en el Congreso Federal. ¿Y por qué? Bueno, algunos investigadores dicen que derivado del presidencialismo que se vive en el sistema político mexicano, que se vivía más aún en antaño, en aquella época donde un solo partido era el hegemónico, el que dominaba, ellos consideraban que era poco trascendente estudiar a las legislaturas locales porque, decían, al final de cuentas atienden una determinación del presidente. Sin embargo, es necesario decir que cuando uno recurre a los documentos históricos, cuando uno recurre a los diarios de debate y observa las discusiones que se daban, bueno, nunca fue
realmente tan tersa la relación entre el legislativo y el ejecutivo. Siempre hubo polémicas, siempre hubo debates, y es lo que intentamos pues retratar en este trabajo académico del Congreso del Estado, estudiar su legitimidad social, ver de qué deriva, de dónde vienen justamente estos embates políticos y por qué se deja de lado el tema de la función primordial que cumple el poder legislativo al final de cuentas en ese equilibrio de poderes que nos marca la Constitución. Muy bien, Miguel, justo lo mencionas. Va una pregunta en torno a si la alternancia partidista fortaleció o debilitó al Congreso. Ese es uno de los temas con los que platicaba con algunas de las personas que entrevisté para este trabajo. Hay personajes, por ejemplo, que han sido periodistas durante muchos años, pero también han tenido la oportunidad de vivir activamente la política como diputados. Un caso de ellos es Luis Medina. Y él ubicaba justamente en el 98, cuando inicia el proceso de alternancia política en Zacatecas, una radicalización en el conflicto entre ejecutivo y legislativo. No podemos olvidar que en aquel momento, aunque el PRI sigue siendo mayoría al interior del Congreso y el PRD llega al Ejecutivo, el PRI sigue siendo de todas maneras mayoría, ya no absoluta, pero sigue siendo mayoría al interior del Congreso. Y ahí empieza un tema de un fenómeno diferente, al final de cuentas, donde se dan ciertas situaciones que al paso del tiempo llegan a darse señalamientos de presuntas compras de voluntades de parte del Ejecutivo hacia algunos legisladores, lo cual llega a manchar en muchas ocasiones al legislativo. Personas como Luis Medina me platicaban en aquel momento, decían, regularmente el Ejecutivo le echa todo el tema de culpas, de casos de corrupción, de casos de escándalo político al legislativo. Así el Ejecutivo se quita temas de crisis mediáticas y caen en el legislativo, donde no hay una figura central a la que regularmente hay que culpar. De manera cotidiana se señala a los diputados como los culpables de casos de corrupción, de impuntualidad, pero muchas veces todo eso queda, insisto, en la superficialidad. Sí, el tema de la transición política, pues, creo que viene a impactar en la dinámica al interior del legislativo, pero esta institución ha debido adaptarse justamente a esta innovación de contar con nuevas fuerzas políticas. Y, por ejemplo, uno de los cambios creo que se hicieron a profundidad al interior de la legislatura es en el tema de la organización de sus comisiones. Antes había una gran comisión que la presidía el partido que era el mayoritario, era la que determinaba qué eran los puntos que se iban a tratar dentro de los órdenes del día, cuestiones administrativas, pero al final de cuentas el fenómeno político que viene dándose con el crecimiento de nuevos grupos políticos a nivel federal se tiene que aterrizar en lo local y dar cabida a esas voces de las nuevas representaciones minoritarias, y tiene que desaparecer esta figura de la gran comisión para dar paso a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, donde ya todas las fuerzas políticas tienen la oportunidad de presidir ese órgano, y actualmente incluso ya también se llama Junta de Coordinación Política. El Congreso ha venido adaptándose a los tiempos contemporáneos, sí ha venido evolucionando a través de diversas reformas que se dan a la Constitución Política del Estado, y ha tratado de venir a la par de las transformaciones políticas que se han venido dando prioritariamente a nivel federal, pero de manera definitiva ha llevado un costo político por la repercusión que se da en la lucha, en la pugna, en las tensiones que se dan entre las fuerzas políticas al interior de este poder. Gracias, Miguel. El poder legislativo, como tú bien señalas, se ha vuelto mediático, pero luego las noticias, yo creo que también, y tú lo abordas en tu trabajo, es un tema de comunicación o de percepción, porque la nota rara vez va encaminada a lo que se legisla, a los acuerdos, sino más bien se aprovecha y se dice no asistieron, no vinieron, no trabajan, se hace el recuento de las iniciativas de ley, ¿no? Pues entonces ¿para qué les pagamos? Se exhibe los salarios que luego son muy altos de los diputados, etcétera. Entonces a mí me parece bien interesante cómo tú en tu trabajo propones un manual de conducta ética
Y a mí me parece interesante esto que estabas diciendo al principio, que legalmente pues, son legales las elecciones, los diputados están ahí de una manera legal, pero la contraparte es la legitimidad, ¿no? No siempre lo legal es legítimo porque no tiene como el respaldo social. En ese sentido, tú planteas este manual de conducta ética que va más allá pues de lo legal y que buscaría, ¿no? Que los diputados, que las diputadas adquieran esta visibilidad más positiva entre la sociedad, ¿no? ¿Cómo funcionaría este código, Miguel? Mire, me parece muy importante, doctor, mencionar la trascendencia que puede tener el que una institución pública como la legislatura esté careciendo de una legitimidad social. Vivimos un tiempo de una profunda transformación de nuestro sistema político, y lo decía el expresidente López Obrador al emprender reformas para transformar al Poder Judicial. Decía, el Poder Judicial tiene un problema de legitimidad social porque la justicia está lejana de la gente, y la consecuencia de que no haya legitimidad social en el Poder Judicial es que no haya justicia, y sin justicia no hay paz. Esas son las consecuencias de que un poder como el judicial carezca de legitimidad social. Si yo me pregunto en el trabajo, ¿cuáles son las consecuencias de que el Poder Legislativo padezca de lo mismo, de esa legitimidad social? Y tiene que ver justamente con la pérdida en la fortaleza de esta institución, en esa función que tiene que ver con ser un equilibrio ante el poder ejecutivo, que haya realmente un equilibrio de poderes, que se cumplan esas funciones, y no se van a cumplir si por principio de cuentas nuestros representantes populares no llevan a cabo sus funciones. Yo planteo en este trabajo que se da este problema en cierta manera porque sí, los medios de comunicación al paso del tiempo es uno de los factores, no el único. Al paso del tiempo han venido acuñando conceptos como la legislatura de la vergüenza, la parálisis legislativa, los diputados flojos, y la propia ciudadanía a través de las diversas plataformas, ahora también en el ámbito de las nuevas redes, han venido acuñando y haciendo como propios en muchas ocasiones ese tipo de conceptos, sin ir un poco más allá a profundidad de qué es lo que sucede o de la dinámica de trabajo, que también la intento retratar en este trabajo, porque no se trata solamente de tratar de lavar la cara de los diputados o de la legislatura en general, sino de tratar de fortalecer a la institución, porque en un sistema democrático como el que tenemos me parece que a nadie conviene tener instituciones débiles, instituciones políticas débiles, instituciones públicas. Entonces, me parece que un primer paso es que previo a que inicien su ejercicio constitucional, los diputados puedan tener también una capacitación real en temas como constitucionalismo, en temas jurídicos y en temas éticos también, porque al final de cuentas sí son los diputados los principales responsables en muchas ocasiones del escándalo político que impacta a la legislatura, y me parece que es necesario que de la mano de la academia, que es lo que yo planteo, de la mano de la Universidad Autónoma de Zacatecas en el estado, se pueda capacitar a quienes nos van a representar, porque es importante mencionar que actualmente en la Constitución no se establece realmente un requisito que tenga que ver con una instrucción académica para que nuestros representantes populares lleguen a ese espacio, y podemos tener representantes que los ha habido con una gran capacidad, con un gran conocimiento, como también podemos tener otros representantes cuyo mayor mérito es quizá esa popularidad de la que gozan en algunos sectores sociales a los que van a representar, y que eso se los da la Constitución como una posibilidad, pero que técnicamente no conocen el funcionamiento de la legislatura, y eso llega a impactar porque estamos hablando de que tiene un ejercicio de 3 años que se va muy rápido, y esa curva de aprendizaje muchas veces toma bastante tiempo. Ya se está llegando a mitad de la legislatura o casi al final de la legislatura, cuando los diputados en muchas ocasiones pierden realmente la posibilidad de presentar iniciativas que realmente puedan impactar en la vida social de las personas. Entonces me parece que eso sería importante. También falta mucho hacer un ejercicio real de comunicación, de que trascienda lo que sucede, las reformas, las discusiones tan importantes que se acaban de presentar en la legislatura, porque muchas veces la gente no conoce nada de lo que se está discutiendo, que realmente es importante, y se quedan con el tema de que el diputado llegó tarde, o de que el diputado no estuvo presente en la sesión, y de que se le paga mucho. Regularmente ese es el debate de la legislatura, y me parece que no es el debate trascendental que deberíamos de tener sobre esta institución.
Pues sí, doctor, escuchándolo parece que el problema no se queda solamente en lo local, sino que es una crisis más amplia, ¿no?, de la democracia representativa. Así es, Miguel. Yo creo que es bien interesante este tema porque, como tú señalas, las instituciones democráticas pues acaban por representarnos. Me parece muy acertado la manera en que tú abordaste este trabajo durante tu trayecto en el programa de doctorado, y creo que finalmente, bueno, el doctorado tiene esa finalidad, ¿no? Contribuir desde la academia, como tú señalas, a la resolución de problemas públicos, de problemas contemporáneos. Por eso también estamos haciendo este podcast, para visibilizar todo ese trabajo de que se trata, sí, de un rigor académico, de un rigor de investigación, pero que va muy enfocado al tema de la pertinencia social. Queremos desde las universidades públicas contribuir a la resolución de todas estas problemáticas y las hemos abordado desde diferentes temas. Ya hemos tenido un podcast sobre el cine, la violencia, ahora estamos hablando de instituciones públicas, de legitimidad, y así vamos a estar presentando todos los temas que nuestros egresados, nuestros estudiantes han ido trabajando. Te agradecemos mucho, Miguel, que nos hayas acompañado el día de hoy. Agradecemos también, por supuesto, siempre la compañía de Alet. Y les esperamos la próxima semana en Perspectivas Contemporáneas, un podcast del Doctorado en Estudios Contemporáneos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Nos seguimos escuchando. Muchas gracias. Así termina Perspectivas Contemporáneas. Esta es una producción del Doctorado en Estudios Contemporáneos, Política, Territorio y Sociedad y la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Así termina Avance Universitario. Nos escuchamos en una próxima emisión con más conocimientos, opiniones e información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas. Avance Universitario es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la UAS. Somos Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos innovación, compromiso e inclusión.